Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Alimentación de los 5,000. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo nombre. Al abrir tu palabra, Señor, solicitamos en este momento que la presencia del Santo Consolador esté con nosotros, que nos dé entendimiento, sabiduría, para poder comprender el mensaje que tienes para nosotros. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 14 del libro de Mateo y la segunda sección de este capítulo son los versículos 13 al 21 y es el milagro de la alimentación de los 5,000. Leamos el versículo 13. Al oírlo, Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Lo primero que debemos recordar es que Mateo no sigue un orden cronológico. Mateo presenta este pasaje dando a entender que al parecer Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista al final del tercer viaje por Galilea, cuando volvió a la ciudad de Capernaum. Mateo sugiere que esta era una de las razones por las cuales se retiró al otro lado del lago. Esto puede coincidir con Marcos, que cuenta que él ubica esta misma narración cuando los discípulos regresaron de su gira misionera. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 32, y allí registra lo siguiente. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Era el momento de estar tranquilos, de meditar, de tomar un tiempo para asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Elena de White describe este momento. Dice: cerca de Bethsaida, en el extremo septentrional del lago, había una región solitaria, entonces hermosamente cubierta por el fresco y verde tapiz de la primavera, y ofrecía un grato retiro a Jesús y sus discípulos. Se dirigieron hacia ese lugar cruzando el agua con su bote. Allí estarían lejos de las vías de comunicación y del bullicio y agitación de la ciudad. Las escenas de la naturaleza eran en sí mismas un reposo y un cambio grato de los sentidos. Allí podrían ellos escuchar las palabras de Cristo sin oír las airadas interrupciones, las réplicas y acusaciones de los escribas y fariseos. Allí disfrutarían de unos cortos momentos de preciosa comunión en la compañía de su Señor. El descanso que Cristo y sus discípulos tomaron no era un descanso egoísta y complaciente. El tiempo que pasaron en retraimiento no lo dedicaron a buscar placeres. Conversaron de la obra de Dios y de la posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en ella. Los discípulos habían estado con Jesús y podían comprenderle. No necesitaban hablarles en parábolas. Él corrigió sus errores y les aclaró la mejor manera de acercarse a la gente. Les reveló más plenamente los preciosos tesoros de la verdad divina. Quedaron vivificados por el poder divino y llenos de esperanza y valor. Libro El deseo de todas las gentes, página 328. Hay momentos en que en medio de la agitada tarea se necesita un momento para el descanso. No es conveniente para la salud estar todo el tiempo viviendo en tensión o llevando las cargas de otro.
Este trabajo requiere que en algún momento hagamos un espacio para nosotros mismos. Pero también estos momentos de reflexión solitaria es necesaria para nuestra edificación espiritual. El éxito en el trabajo puede ser una trampa mortal. La reflexión es necesaria. Elena de White afirma: al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algunos trabajos para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Libro El deseo de todas las gentes, página 329. Así que esta es una de las razones por las que Jesús se retiró con sus discípulos a un lugar tranquilo para descansar. Pero algo interesante pasó. La gente se dio cuenta. La gente le siguió a pie desde las ciudades. Las personas estaban inquietas, querían escuchar más de Jesús, querían saber de sus milagros y las obras que hacía. Así que algunos a pie y otros en barco siguieron a Jesús. Volvamos a Mateo capítulo 14. Las multitudes se sentían atraídos por el ministerio de Jesús, así que cuando supieron dónde estaban, salieron a buscarle. Versículo 14. Al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Algunos consideran que Jesús no salió de una casa, sino que salió de la barca en donde estaba yendo con sus discípulos a descansar. Por eso consideran que es mejor decir que al desembarcar. Y allí había ya una multitud esperándoles. Y dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ellos. Berkeley hace un comentario interesante que nos lleva a la reflexión personal. Él escribió: cuando vio a la gente, se le conmovieron las entrañas de compasión por ellos. Esto es una cosa de las más maravillosas. Jesús había ido allí buscando paz, tranquilidad y soledad. En su lugar se encontró con una gran multitud expectante de lo que él pudiera dar. Otro cualquiera se hubiera molestado. ¿Qué derecho tenían a invadir su intimidad con sus continuas exigencias? ¿Es que no podía tener ni un poco de tranquilidad y descanso, ni de tiempo para sí mismo? Pero Jesús no era así. Lejos de sentirse molesto, se conmovió de compasión. Si vamos al relato paralelo que está en Marcos capítulo 6, en el versículo 34 leemos: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La gente deseaba ver a Jesús y Jesús accedió a atenderles y dice que sanó a los que estaban enfermos. Esta era su obra. A eso vino a este mundo, a deshacer las obras del diablo. Vino a traer salvación. Fue un día muy especial para la gente, que no quería desprenderse de Jesús ni un momento, ni perder ninguna de sus enseñanzas. Sigamos el relato en Mateo capítulo 14, ahora el verso 15. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Al parecer la gente no quería salir de la presencia de Jesús, y como era una gran multitud, pues todos estaban allí viendo los milagros de Jesús y escuchando sus enseñanzas. En esas circunstancias, el alimento pasó a un segundo plano. Elena de White comenta:
La gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremente de los labios del Hijo de Dios. Oían las palabras de gracia tan sencillas y claras que les parecía bálsamo de Galaad para sus almas. El poder sanador de su mano divina impartía alegría y vida a los moribundos, comodidad y salud a los que sufrían enfermedades. El día les parecía como el cielo en la tierra, y no se daban la menor cuenta de cuánto tiempo hacía que habían comido. Libro El deseo de todas las gentes, página 332. Fueron los discípulos que vinieron a hablar con el maestro. Señor, ya la noche está llegando, la gente no ha comido nada, despídelos para que vayan y busquen dónde comer y descansar. Pero los discípulos reciben una orden extraña de Jesús y reaccionan. Versículos 16 y 17. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En este pasaje el pronombre vosotros es enfático en griego, como si Jesús les hubiera dicho: vosotros mismos dadles de comer. Cada orden de Dios implica el poder necesario para cumplirla. Desde un punto de vista humano, era absurdo pensar en encontrar alimento en algún lugar cercano antes de que cayera la noche para satisfacer las necesidades de semejante muchedumbre. Esta orden pareció algo difícil de entender para los discípulos. ¿En dónde y a qué horas ellos podían conseguir alimento para toda esta multitud? Pero cuando Dios da una orden, da la habilidad para que se pueda cumplir. Dios suele obrar mediante seres humanos para que sean suplidas las necesidades físicas y espirituales de su prójimo. Este principio es fundamental para la comisión evangélica. Mateo registra un resumen de lo ocurrido, pero Marcos registra un diálogo que hubo con sus discípulos. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículos 37 y 38. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. La reacción de los discípulos fue tratar de dimensionar lo que Jesús le pedía. 200 denarios es el equivalente a 200 días de trabajo, y eso no alcanzaría para comprar el alimento para que todos los que se encontraban allí pudiesen comer. Además, ¿a dónde podrían ir y encontrar disponible tal cantidad de alimentos y cómo los transportarían? Así que Jesús les dice que busquen entre los que están allí qué tipo de alimentos se encontrarían para compartir con otros. Ellos le dicen al Señor que solo tienen unos pocos peces y panes, mostrando de allí su incapacidad para solucionar el problema que se había planteado. Los 5 panes estaban hechos de harina de cebada, según el Evangelio de Juan, y tal vez eran redondos y chatos. La cebada era mucho más cara que el trigo y era el principal alimento de los pobres. Los peces quizás estaban secos y listos para comer, como sucedía con frecuencia en el Medio Oriente y como también sucede hoy día. Servían como una especie de condimento para comer con el pan. Entonces ocurre el gran milagro. Leamos Mateo capítulo 14, versículos 18 al 21. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algo interesante del relato es que Jesús tomó el pan en sus manos antes de dar gracias por él. Pero la parte esencial de la bendición consistía en el reconocimiento de que el alimento es una dádiva de Dios
y en darle gracias por él. Entonces dice que lo partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este contexto sugiere que el milagro ocurría mientras el pan estaba en las manos de Jesús, entre el acto de partirlo y el acto de distribuirlo a los discípulos. Y entonces el relato dice que comieron todos, se saciaron, es más, hasta recogieron lo que sobró de los pedazos y encontraron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ellen de White afirma: confiando plenamente en Dios, Jesús tomó la pequeña provisión de panes y aunque constituía una pequeña porción para su propia familia de discípulos, no los invitó a ellos a comer, sino que empezó a distribuirles el alimento, ordenándoles que sirviesen a la gente. El alimento se multiplicaba en sus manos y las de los discípulos no estaban nunca vacías al extenderse hacia Cristo, que es Él, el mismo pan de vida. La pequeña provisión bastó para todos. Después que las necesidades de la gente quedaron suplidas, los fragmentos fueron recogidos y Cristo y sus discípulos comieron juntos el alimento precioso proporcionado por el cielo. Libro El deseo de todas las gentes, página 337. Son muchas las lecciones que podemos extraer de este relato y de este gran milagro que hizo Jesús. En primer lugar, cuando Jesús hace un milagro, lo hace para suplir la necesidad humana, no para exhibir su poder. Ellen de White, en el mismo libro, la página 334, dice: Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera, y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Cristo podía haber extendido delante de la gente una comida opípara, pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Cristo enseña a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habían sido pervertidas. Y nunca disfrutó nadie de los lujosos festines preparados para satisfacer un gusto pervertido como esta gente disfrutó del descanso y de la comida sencilla que Jesús le proveyó tan lejos de las habitaciones de los hombres. Así que este pan era un alimento especial, sencillo, que muestra que Dios provee para todos. En segundo lugar, este milagro nos enseña sobre la dependencia de Dios. Cuando vemos que en la obra de salvar almas no tenemos recursos necesarios para llevar adelante su obra, lo podemos hacer porque Cristo suple nuestras necesidades. Y en tercer lugar, este milagro fue impartido a través de los discípulos. Nos enseña la lección que nosotros somos llamados a llevar el pan de vida a las muchedumbres. El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartirán a la multitud y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Libro El deseo de todas las gentes, página 337. Dios, por medio de su iglesia, quiere llegar a las personas que andan en este mundo como ovejas sin pastor. Apreciado amigo y hermano, este milagro nos enseña que Dios nos ama, que Dios ve a las multitudes y siente compasión de ellas como ovejas que no tienen pastor. Muchas de ellas necesitan el pan de vida que se nos da a cada uno de nosotros para que lo podamos impartir a otros. Hoy es el día de llevar amor, bendición
y salvación a otros. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.